Damos una alabanza al Señor. Amén. Bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dan esta tarde de presentar la palabra del Señor. Agradezco al hermano Jaime. También agradezco la autorización para estar en este lugar a mi hermano Nelson. Y un saludo muy especial a toda la directiva de Caballeros, Grupo de Alabanza, nuestros pastores, a la iglesia amada, a los amigos y también a nuestro promotor, evangelista nacional, nuestro hermano Ricardo Peñuela. Es una bendición verlo. A veces lo vemos muy poco, pero ya no lo vemos, ya está muy moreno. Hay que hacerse más acá donde está la luz. Dicen que sí. Bueno, ¿cuántos dan una alabanza al Señor? Si el del sonido me puede colaborar de bajarle un poquito porque a mí se me va más fuerte la voz. Amén. Y no quiero gritar mucho. Bueno, en esta tarde me han invitado para predicar sobre el tema, sobre el altar de bronce. Y bueno, quiero con la ayuda de Dios presentarlo de una manera muy breve. Regálenme unos 10, 15 minutos. Y vamos a presentarlo en esta hora. Amén. Vamos a decirle al Señor que nos hable, que trate con nosotros, que podamos meditar en su palabra y en nuestra forma de vida para vivir en Cristo. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. Amén. Bueno, el lema es, tengo que aprendérmelo, no lo vamos a aprender. El culto empieza en tu corazón y termina en bendición. Amén. ¿Cómo dice? El culto empieza en el corazón y termina en bendición. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a tomar lectura en Éxodo 27. Amén. Creo que las alabanzas y en sí todo lo que hemos cantado y todo, creo que ha ido muy referente al tema que tenemos. Y en la lectura al inicio también. Amén. Éxodo 27, del verso 1 al verso 8. ¿Qué tal si lo leemos todos? Vamos a iniciar. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4, y la pondrás dentro del... Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que también fuese mostrado en el monte, así lo harás. Señor Jesús, en esta tarde, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia, tu benevolencia para con todos nosotros. Te ruego, Dios, toma mi mente, toma mi voz, mis labios, que sea palabra de Dios y no de hombre. Señor, te ruego tu bendición para esta amada iglesia. Te ruego tu bendición para mi vida. Háblanos en esta noche, llénanos de ti, de tu palabra, y que esa palabra nutra nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos, mi cuerpo, mi manera de actuar, de pensar. De una manera especial, Señor, y en esta tarde, trata con nuestros hermanos, trata conmigo, trata con nuestros amigos. Señor, que ellos también sientan y comprendan su palabra. Toma control, oh Dios, en esta tarde y bendícenos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos una alabanza al Señor.
pueden tomar asiento. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a analizar algo sobre el altar para darle continuación a lo que los caballeros están presentando en este semestre. Ruego al hermano que por favor nos pueda proyectar el altar de bronce que nos encontramos aquí en Éxodo, conocido como el altar del holocausto. Amén. Era el primer mueble con que se encontraría al pasar por la puerta del interior del atrio. Este es el mueble para que todos puedan conocerlo, porque tal vez aquí no lo alcancen a ver. ¿Cuántos conocen sobre todos los muebles o inmuebles o utensilios, objetos que están en el tabernáculo? ¿Cuántos lo conocen? Digan amén. Levanten la mano. Los que no lo conocen, esta es la forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos en Colombia eran los que de pronto recolectaban el café y después el café en seco lo pasaban y lo zarandeaban para que cayese la pasilla? ¿Lo conocen? Pues algo similar es esto. ¿Amén? Muy bien. El mueble era de mayor tamaño, pues medía 5 codos cuadrados y 3 codos de alto. Estaba hecho de acacia, madera, recubierta en bronce. Había un cuerno en cada una de las esquinas del altar. Los cuernos eran huecos y se echaban por ellos las ofrendas líquidas. También una rejilla en el interior sobre la cual debían colocar la madera y los animales para ser sacrificados. Había una rampa para subir hacia este mueble. La rampa se encontraba, un ejemplo, a este lado. ¿Sí? Una rampa pequeña para subir allí. Esta rampa no podía tener grabados ni escalones. No podía tener grabados para que la gente o el pueblo o el sacerdote no empezara a tener una inclinación, a tener una cierta inclinación a adorar sobre lo que estaba. ¿Estamos de acuerdo? También había esa rampa para subir, que era lisa. También se prohibía que hubiese escalones para subir al altar, que no iba a tener ningún grabado sobre él. Dios no quería que el altar mismo se convirtiese en objeto de adoración. Estaba prohibido que este altar se construyese cerca de árboles, porque en muchos pueblos paganos los altares los construían cerca de los árboles, en medio de árboles, pero esto también era culto de adoración para ellos, ¿sí? Era culto abominable para Dios. Entonces, porque ellos muchas veces hacían esculturas alrededor de estos altares. El altar debía estar libre de cualquier manipulación humana, la manipulación de hacer grabados o tallarlo, algo que tenía que cohibirse esta persona o el sacerdote o el que lo hacía, tenía que cohibirse a hacerlo conforme a su propia opinión, tenía que guardar siempre las normas con las cuales se le fue dada para su construcción. En este altar de bronce es donde se presentaban las víctimas, en la parte de arriba. Ahí se presentaba el holocausto. Ahí se ponía o se encontraba ubicado el animal o la ofrenda de la cual debía de ser quemada. Pero en este altar había 3 clases de fuego. El primero, o el mayor, o el de más intensidad, el fuego era el que se usaba para los sacrificios. El segundo se usaba para proveer carbón para el altar del incienso. El tercero era el fuego perpetuo, o el que permanecía constantemente sobre el altar y no se podía apagar. También lo encontramos en Levítico 6, verso 13. También miramos el fuego perpetuo. El fuego perpetuo aquí en esta parte representa la salvación y el Espíritu Santo sobre cada vida de cada creyente.
eso representaba para mantener el altar encendido. También encontramos que era preciso quitar la ceniza del altar y llevarla a un lugar limpio, fuera del campamento, para tirarlas. En ese altar de bronce es donde se efectúa el juicio de Dios sobre el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, muchos se preguntan, ¿por qué razón? Porque no es el primer altar que encontramos en la Biblia. Hay una ofrenda o hay un altar que encontramos desde los tiempos antiguos, desde Abel y Caín. Caín ofreció de lo más gordo, de lo mejor de sus ganados. ¿Y Caín qué ofreció? Era agricultor. Grano y fruto de la tierra. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué razón Dios agradó sobre la ofrenda de Abel y no de Caín? Y usted mismo se la puede preguntar y la puede responder si quiere en esta noche. Porque todos la tenemos. Todos nos preguntamos porque en las líneas del texto bíblico no nos da información sobre ello. No nos da ninguna información. Pero sí lo que podemos encontrar es que Dios no es injusto. Dios se agrada de su actitud y de mi actitud. Y de ahí tenía que terminar con qué actitud presentaba el sacrificio o la ofrenda. Entonces, tú puedes presentarlo mejor tal vez como Caín. Y en este altar también se puede presentar muchas cosas. Y se puede ofrendar lo mejor. Pero depende también de su actitud, de cómo se ofrenda, de cómo está haciendo el sacrificio y también de cómo está el altar. Si está conforme a las medidas y conforme a la obra que Dios mandó. Encontramos de que el altar de bronce está construido de madera ¿de qué? De acacia. Pero la madera no está al descubierto. La madera tiene algo que la cubre y es que de bronce. La madera es algo sencillo, algo fácil de manejar, pero es algo también frágil. Ella tiene que ser cubierta para ser rígida, fuerte. Pero en este caso, vemos que la madera acacia está cubierta de bronce. Si lo miramos a la tipología, encontramos de que la madera representa la humanidad de Cristo y el bronce representa el juicio de Dios. Porque si estuviese recubierta de oro, ¿representaba qué? Su divinidad. Entonces, en este momento, nos vamos a trasladar a Isaías 58. Amén. Y lo vamos a analizar del 1 al 12. Todo esto lo vamos a analizar conforme al altar de bronce. El altar de bronce tenía que ser esa parte donde el sacerdote iba y hacía el sacrificio. Tenía que tender el carbón o la leña en un constante movimiento para que el fuego fuera permanente. Tenía que ser todo el día hasta la mañana, pero también tenía que tener un fuego suave que era siempre permanente. Pero el sacerdote tenía que presentar primeramente en un arca que fuera representada conforme al mandamiento de Dios, no de otra manera, porque Dios así no recibía ese sacrificio y tampoco se podía manifestar. Dios quería que esa arca fuera construida como Él quería, porque es que el bronce puede resistir la sangre. Y esta arca en sus 4 esquinas tenía un cuerno que representan misericordia. De allí se pegaban del cuerno. Y muchas personas cuando claman a Dios y claman a alguien, simplemente hacen esto. Se aferran de algo o de alguien clamando misericordia. Estos cuernos del altar representan
misericordia. El bronce resiste la sangre. Y la madera le da esa ubicación o le da esa firmeza para que las láminas de bronce pudieran estar bien sujetas. Pero era muy importante también la ofrenda que depositaban sobre el altar y quién la estaba ofreciendo. Son unos puntos que debemos de tener muy en cuenta. Y lo vamos a analizar sobre el verdadero ayuno. Pero no vamos a tener tanto en cuenta el ayuno, sino el altar de bronce. Vamos a leerlos todos, por favor, desde el verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Verso 2. Que me buscas cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Verso 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente, y no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Verso 5. ¿Es tal ayuno el que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su corazón, su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, de soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Demos gloria al Señor. Verso 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como el huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Verso 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, reparador de calzadas, para habitar. Verso 1, por favor. La verdadera oración era algo más que un ritual religioso, más que asistir al templo todos los días, ayunar y escuchar la lectura de las Escrituras. Esta gente perdió la clave de una relación viva y eficaz con Dios. Él no quiere que actuemos piadosamente cuando tenemos pecados en nuestro corazón y llevamos a cabo prácticas pecaminosas en nuestras manos. Es más importante que la adoración y la doctrina correctas es la compasión genuina por los pobres, indefensos y oprimidos. El verso 1 está declarando, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jehová su pecado. Verso 2, que me buscan cada día y que quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. El sacerdote, cuando presentaba el sacrificio,
Era una persona que tenía que acercarse a Dios con un corazón sincero. Tenía que saber lo que estaba haciendo. Tenía que tener en cuenta a quién se estaba acercando. Y tenía que tener en cuenta que la víctima que estaba representando, que era cubrir el pecado de aquel agresor. Pero en este texto estamos mirando que hay mucha gente que hace un altar y claman a Dios y hacen sacrificios. Y creen que por hacer sacrificios Dios los oye. Y creen que por invocar a Dios Él los escucha. Porque hay un texto bíblico que dice, porque Dios no oye la oración del pecador. Muchos dirán, pero Dios todo lo oye. Claro que sí, pero Él no presta atención a esa oración. Porque muchos claman a Dios y le piden que le revele sus caminos. Como si cree que fueran muy rectos, o de pronto que fueran personas muy sensatas, o muy correctas, o muy justas. Y quiere que Dios le responda. Y piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios cuando su ofrenda no es del todo honesta. Es muy importante acercarnos a Dios, pero es muy importante cómo está el altar, de qué está hecho el altar, si está conforme a las promesas de Dios. Usted no puede acercarse a Dios y hacer un altar de hierro y de hojarasca, porque ciertamente desaparecerá. Y el hierro se corrompe, porque la sangre seguramente lo correrá y seguro se destruirá. Es algo que no permanece, es algo que no es firme, es algo que será pasajero. Y hay sacrificios que lo estamos presentando como hierro y con dureza, pero a la final no tiene valor. Es importante acercarnos a Dios conforme al mandamiento de cómo construimos el arca para presentar un sacrificio y por reposar la ofrenda sobre él. Pero muchos hacen tabernáculos en un altar o tal vez dentro de un local, pero su corazón está lleno de dureza y altivez. Y tal vez son sus palabras y serán como que se las lleva el viento porque nunca cumple lo que dice su boca porque no está en su corazón. Pero es muy importante que el sacerdocio está acompañado de una obra conforme Dios requiere que sea aclamada a Él. Dios no va a aceptar un sacrificio y tampoco va a aceptar que construya un arca si no está estipulada conforme al mandamiento de Dios. Es muy importante, verso 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno busquéis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Cuando se presentaba el altar y se colocaba la víctima, todos y aún el sacerdote esperaban una respuesta. Estaban esperando una respuesta. Estaban esperando que el fuego fuera el fuego que Dios estaba esperando que se colocase. Estaba esperando que la víctima fuera la correcta. No cualquier ofrenda, no cualquier animal. Y estaba esperando que la actitud del sacerdote fuera correcta. Pero aquí están buscando vuestro propio gusto. Hay muchos que pueden ofrecer ofrenda y de pronto claman a Dios para que todos los escuchen. Y de pronto están presentando algo de altivez. Porque el servicio a Dios no es altivez, es humildad. El servicio a Dios no está representando de que este holocausto sea quemado para mi gusto y para mi altivez y para que todos me vean. Si usted lo hace y yo lo hago, estamos perdiendo el tiempo. Porque solamente lo estamos haciendo para que alrededor de este altar el pueblo pueda observar no el altar o la ofrenda. Es para que me vean a mí, porque dentro de mí el pueblo no puede ver lo que estoy presentando a Dios. Pero muchos lo que quieren presentar es hipocresía, altivez, arrogancia en su corazón. Y creen que Dios los va a escuchar y quiere que todo el mundo les haga la venia. Pero ciertamente son duros para con sus hermanos, son duros para con los demás, son aplastantes con todos.
Y cree que cuando clama a Dios dice, ¿por qué no me escucha? Pero no lo clama delante del pueblo. Lo clama solo a voz en cuello. Porque sabe que está engañando a Dios. Por eso el altar tiene que estar representado de madera de acacia, la humildad de Cristo. Y Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la madera que tú y yo necesitamos presentar antes de mostrar un sacrificio. Y el bronce que representa el juicio de Dios. A veces eres injusto, tienes el dedo señalador y cree que ese es el juicio de Dios y decretan juicios como si fuesen Dios. ¿Desde cuándo somos dioses? ¿Desde cuándo representamos la ley? Si nosotros los que estamos aquí ofrendando y mostrando la ofrenda, representamos la humanidad de Cristo y la ofrenda preciosa de Él. ¿Dónde está tu altar? ¿De qué está construido tu altar? La palabra dice de la construcción del altar de bronce, pero no nos podemos olvidar de la madera. Y estamos hechos de madera. Pero esa madera representa esa humildad, esa sencillez, ese amor, esa compasión, esa mansedumbre de nuestro Dios. Y el juicio está representado que seamos justos. Que seamos justos. Demos una alabanza al Señor. Verso 4. He aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Cuál es tu ofrenda? El altar de bronce lo está representando usted y yo. Pero la ofrenda, ¿qué es lo que estamos colocando en el altar? El altar de bronce se puede ver ahí y lo podemos ver ahí en cualquier imagen. El altar de bronce lo podemos ver en estos tres hombres y en toda esta congregación y en mi vida propia la podemos ver. Pero ¿será que usted dentro de ese altar de bronce podía ver la víctima? No la podía ver. Era cortada en trozos y solamente la manejaba el sacerdote. Nadie más podía manejarla. Eso quiere decir que muchos pueden presentar un altar, pero no vemos la ofrenda que posee cada uno de estas personas. Porque solamente ayunan y muestran altares, es para herir con el puño a los demás. ¿Yo qué voy a aprender de usted? Yo por aquí no vengo de usted, no tengo nada que aprender. Yo sé mucho. ¿Usted cree que voy a aprender de una persona? Aprendemos del más sencillo. Aprendemos de los niños. Aprendemos del más humilde, no de los altivos. Aprendemos de los humildes, no de los altivos, no. Tal vez muchos no tengamos el mayor conocimiento, pero algo sí tengo que decirle. Cuando Dios abre la boca de un humilde, es para tapar la boca de los sabios. ¿Por qué menosprecian a los demás? Esa ofrenda que tú tienes no será aceptada por Dios. Y si hay fuego extraño. Porque el fuego de Dios hay fruto. El fuego de Dios hay fruto. A mí nadie me puede mostrar y la Biblia no me puede mentir porque no miente. El fruto del Espíritu Santo: amor, paz, fe, benevolencia, benignidad, amor, esperanza y cuántas cosas más representan esa ofrenda que Dios quiere recibir de parte tuya. El fruto se ve y se nota, pero la ofrenda que está escondida no es aceptada por Dios. Tenemos que aprender a no herir con el puño inicuamente. ¿Para qué ayunan? Para decir que ayunamos. Hay gente que se moja y su vocabulario: yo ayuno 3, 4, 5, 40 días. Y a los 8 días está dando otro fruto.
esto no es así. Los que hemos fallado reconocemos y nos levantamos, pero el fruto sigue siendo el mismo. Pero no puede haber otro fruto, no puede haber otra ofrenda. ¿Para qué ayunan? Para maltratarse, para debatir. Algo que no construye. Porque más bien no escudriñamos la palabra y nos nutrimos de ella y esperamos que la palabra misma nos edifique. Esa es la que tenemos que construir en nuestras vidas. Es la ofrenda que Dios deposita en el conocimiento de nuestras mentes para que vuestro entendimiento sea renovado. Verso 5. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Para aguantar hambre me quedo en casa, y en casa no aguanto hambre. Una cosa es, el ayuno es abstenerse de alimento. Lo enseñamos en una refán. Y cualquiera puede ayunar. Pero si el ayuno no va acompañado de oración y un corazón sincero delante de Dios, será un ayuno. Porque hay ayunos, pero un ayuno con oración es lo que Dios recibe. Hermano, yo ayuno mucho. Cuando usted dice yo ayuno mucho, estás fallando. No sea altivo. Hay gente que cuando llega el pastor, se levanta, hermanito, y ponen cara de macarado lo más posible que sea, para que el pastor vea su humillación delante de Dios y su corazón está de pie. ¿Para qué engañar a nuestro pastor? Si él no ve el corazón del hombre, ¿para qué? Si Dios revela todas las cosas, Dios también muestra. ¿Usted cree que Dios no muestra? ¿Para qué hace esto? ¿Para qué ayuna en vano? ¿Para qué presenta una ofrenda cuando hay de pronto un altar de bronce hecho de otras cosas, menos como Dios lo quiere? No manifieste ofrendas sin un altar de bronce como Dios lo ha demandado. De ayunar, ayunamos todos, claro que sí. Pero algo le digo, si eso no va con oración, y si eso no va con un corazón sencillo y humilde, de nada sirve. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió? Sí, hermano, el abstenerse alimento y venir. No, Señor. El ayuno es ayuno y hay que hacerlo por nuestro bienestar. Hay que hacerlo. Pero no es el ayuno que Dios escogió. ¿Para qué usted mostrar una religión cuando no va acompañada de buenas obras y de fe? El ayuno que Dios escogió es este: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Pero es tan increíble y lastimosamente, hay que decirlo, pero hay muchos, no estoy hablando de alguien en particular, hay muchos de esos, gracias a Dios aquí no hay, pero hay muchos que ponen un altar de bronce solo para mandar juicios, solo cambiando la madera de acacia por la dureza, y nunca presentan una víctima, nunca la sueltan, para que Dios pueda quemarla y dejar que salga un aroma especial, pueda salir esa fragancia para Dios. Hay gente que presenta a la víctima sobre el altar y la ata, la oprime, la golpea, la menosprecia y cree que Dios así va a responder. Dios necesita que su altar de bronce primeramente esté desatado, que todas las ofrendas, que todas las víctimas que usted coloque ahí estén sueltas y que puedan ser olor fragante para con Dios. Pero si hacemos todo lo contrario, nos subirá un olor grato delante de Dios.
sabe cuán importante es que haya un olor fragante? Es importante. Hay un hombre, Judas, cuando vio que el Señor, vio que aceptó la ofrenda muy especial de una mujer, el hombre no pensó en los pobres, lo dijo por decirlo. Este perfume costaba tanto dinero que podíamos repartirlo, pero eso eran mentiras. En su corazón había una atadura, no había para libertar el yugo a los pobres. Más bien había una opresión, siempre pensando en la bolsa que él tenía. Y muchos piensan para sí mismo. Hermano, ¿cómo le parece que estoy sin empleo? No tengo dónde dormir en esta noche. Y presentan un sacrificio. Y tal vez se suben a un altar o a un púlpito de esto a predicar. Pero es que aquí no representa la bendición. La bendición representa en un corazón contrito y humillado, que predique palabra. El púlpito representa un acto de reverencia para el que está presentando la palabra, pero esto no hace a nadie. Y llega la persona oprimida, triste, llorando, no tengo con qué comer. Y no falta el espiritual, el duro y el que cree que todo lo hace y que reprende y echa fuera demonios. Ore como yo también oro, Dios también me ha respondido. Ore, métase 40 ayunos de oración porque así también yo lo hago y Dios responde, pero nunca suelta nada. Hay personas que no ven la necesidad, sino que ven su ego primero. Yo y yo. Pero tenemos que entender que lo que Dios está queriendo, que en ese altar presente misericordia, misericordia y misericordia. Oh, santo. Alabanzas a nuestro Dios. ¿Qué tal yo ver a Luisa viendo a Samuelito con hambre y le diga, vaya, trabaje? Qué duro para mí. Qué duro para nuestro Dios entre los hermanos. Trabaje usted cuando ha buscado empleo. Uno sabe que se rebusca, pero no lo consigue. Y quizás yo he tenido algo de suerte. Dicen que la suerte no es. Algunos tienen suerte. Pero cuando hay bendición comparto. Y cuando hay suerte me la guardo. Qué triste para nuestro Dios ver que se presenta un sacrificio de esta manera, pero que no hay libertad en nuestros corazones y que no brindamos compasión para con los demás. ¿Para qué ayunar? ¿Para qué presentar un altar de bronce si no está estipulado como Dios lo manda? Verso 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Sabe, hermano? Porque Dios es muy bueno. Y Dios tiene unos hijos hermosos. Pero hay unos que se dicen llamar hijos y no lo son. Ven la necesidad del hermano y lo que hacen, ahí viene este. Viene la anciana, qué pereza, ya debería de irse con el Señor. La persona que no tiene empleo y buscan allí una forma de trabajar, de acomedirse, es que no hay. Vaya por allá a una ONG que le brinde, pero aquí no hay. Pida para los dos. Pero qué tristezas que se esconden de su hermano. Y cuando alguien dice que se esconde, es que no quiere ver la necesidad. No quiere verla, no quiere enterarse de eso. Y ojalá aquí no nos enteramos que alguien necesita. Porque no nos queremos enterar. Porque algunos no tienen compasión, sino que se hace una carga. Qué carga, qué pereza.
Pero así queremos brindar un altar a Dios para que sea quemada por fuego. Y muchos queremos que venga el Espíritu Santo y nos consuma, nos llene, nos purifique, que seamos aceptables delante de Él. Pero con estas actitudes, ¿cómo puede ser? No puede ser. Por eso es importante que cada día, como en las alboradas se dice, Señor, mira la necesidad de cada familia. Señor, mira la necesidad en este día, guarda a los que trabajan y los que no tienen, Señor, provee, provee, provee. Pero el que no tiene esto, Señor, bendíceme a mí, dame, pero nunca piensa en ti, piensa en Él. Y esto no debe ser así. Piensa en tu hermano, piensa en tu familia. Piensa en esta congregación que todos somos hermanos, somos una familia en Cristo. Esa es la ofrenda que tú debes de presentar a Dios. No haga ofrendas en vano. Verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Verso 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Verso 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Tiene razón Dios. El que no hace estas cosas está en oscuras, está en tinieblas. Pero cuando hacemos todo lo que Dios dice y presentamos un altar para que Dios pueda ver la ofrenda, seguro que alumbrará ese fuego el Espíritu Santo y nacerá tu luz. Y todos verán que en ti hay amor, compasión, humildad, entrega, servicio. Por tus hechos, son por tus hechos y no por tus palabras. Porque también hay vanidad en ellas. Es importante que resplandezcamos a través del Espíritu Santo. Verso 11. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como el huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Verso 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Hermanos, hay muchos altares donde sacrifican orgullo y vanidad. Hay mucha gente que hace culto a sí mismos. Hay gente que hace culto a lo que tienen. Hay gente que hace culto por lo que poseen, tal vez por su conocimiento. Pero hermano, hay gente que vienen y hacen y presentan sacrificio de sola altivez. Y no hay misericordia. Hoy yo les digo, si ese altar, por favor, si me puede mostrar el tabernáculo aquí, si lo tienes, o acá. Si ese altar no está bien delante de Dios, no podrás pasar al lugar santo, al lugar santísimo. Muchos quieren pasar de largo y no es así. Antes de entrar a la presencia de Dios, es necesario que mis pecados sean perdonados. Y hay perdón en ellos porque Cristo es la verdadera ofrenda. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De todas formas, lo que quiera y lo que usted quiera pensar, hay un sacrificio de una vez y por todo. Y para siempre, ese sacrificio perfecto de Cristo nos ha limpiado y nos ha perdonado. Entonces tú también
algo sí le voy a decir. ¿Cómo tiene su altar? ¿Y cuál es tu ofrenda? Yo puedo presentarme aquí, pero tal vez la ofrenda sea otra cosa. Puede ser ego, raíz de amargura, odio, rencor, malicia, envidia, contienda, rencillas, altivez, celos ministeriales quizás de algo. Pero algo sí tengo que decirle: ¿cómo está su altar? ¿Y cómo está poniendo su ofrenda? ¿Usted quiere que Dios la reciba? El tercer fuego es el que es permanente. Dios puede aceptar su ofrenda, pero depende de ti si hay leña, sus hechos, sus actitudes. Todas las cosas que usted haga son la leña. Pero hay algo importante: si usted quiere que esa llama mantenga encendida, usted tiene que hacer el altar conforme Dios lo manda, para que el Espíritu Santo esté sobre ti. No haga fuego extraño y no invente una vida cristiana que no es de Dios. No la invente y no aparente. Y que Dios me guarde de algún día hacerlo, y si lo he hecho, que Dios me perdone, porque tenemos que corregirnos. Ese orgullo y esa altivez, ¿cómo quiere construir usted? Conforme usted construya, los que vienen detrás de ti también lo harás. Echa tu pan sobre las aguas, que con el tiempo lo hallarás. Según el pan que tú eches, así lo encontrarás en alguien que pensará en ti. ¿Cómo está esa ofrenda? ¿Cómo está ese altar? ¿De qué está hecho ese altar? ¿Será de madera o será de hojarasca? ¿Será de bronce o es de hierro? ¿De cómo está hecho? Y lo otro, ¿cuál es la ofrenda que usted está presentando? ¿Cuál es esa ofrenda? Si usted está fallando o no lo entendía y ahora lo entiende, acá hay un altar, pero aquí esto no hace milagros. Este altar aquí, este espacio no hace un milagro. Es una señal de humillación y que usted acepta venir aquí aceptando lo que Dios dice. Pero el verdadero altar eres tú. Porque muchos vienen y se arrodillan, pero afuera son altares de Baal, aparentando. Pero cuando usted viene y se humilla, ese altar va contigo. Esa ofrenda va contigo. Señor, quiero presentar mi ofrenda de paz, de amor, de misericordia. Quiero presentarla siempre. Ayúdame, bendíceme. Un corazón contrito, humillado, no despreciarás tú. Más bien que esa ofrenda sea quemada de alabanza, de adoración, de buenas palabras, de ánimo, de una fe activa, de una mente positiva en Cristo. Esa es la ofrenda que tiene que estar siempre quemándose ahí por el poder del Espíritu Santo. Ese altar de bronce era fijo y lo tenía que manejar un hombre. Pero ahora ese altar eres tú. Y ahora hay alguien que lo administra y es el fuego. Por donde usted se mueva, el fuego va. Pero el fuego está permaneciendo para que la gente vea que en ti hay luz de Cristo. Si alguien quiere venir y reparar ese altar y construirlo como Dios quiere y presentar la ofrenda, hágalo. Hay peticiones: yo quiero que Dios me cambie. ¿Y dónde está su actitud? No sirve de nada. ¿Cuántos quieren venir al altar? ¿Cómo está construyendo su altar? ¿Cómo está presentando su sacrificio? ¿Será que usted cree que Dios le recibe conforme usted está y como vive? ¿Usted cree que su altivez le sirve de algo, su arrogancia, su dureza de corazón, su corta vista para ver la necesidad de los demás? ¿Será que usted cree que ese fuego permanecerá? No nos equivoquemos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Amigo, usted está aquí. Si usted quiere presentarle una ofrenda a Dios, dígale: Señor, yo quiero presentarme tal como soy. Pero que ese fuego empiece a purificarme y que yo pueda iniciar una vida de un altar como tú quieres, de madera de acacia,
esa humildad, esa humanidad de Cristo, esa compasión, esa mansedumbre. Y que ese bronce, que yo pueda hacer un juicio exacto, correcto, que no sea injusto, que no sea calumniador, que no juzgue, que pueda retirar mi puño, mi dedo señalador, que pueda presentar un verdadero altar dentro de ese tabernáculo. Aquí hay un tabernáculo que es la iglesia y este local quizás, pero para llegar a la presencia de Dios necesita que esa ofrenda sea aceptada. ¿Cómo está tu vida y mi vida, mi hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo es esa ofrenda que tú presentas? De pronto suelta lágrimas, pero de pronto su corazón es duro. Oh, crea Dios en mí un corazón recto. ¿Cómo está tu vida? Y de mi parte yo le digo, Dios, ayúdame para no engañarme a mí mismo ni a los demás, y menos a ti. Que pueda presentar una ofrenda agradable a Dios, que sea un perfume grato para ti. Y la ofrenda más especial, que fue en la cruz del Calvario, el juicio contra el pecado que nos ataba. Él cubrió ese altar. Él nos ha cubierto. Él nos ha quitado, nos ha lavado de esa mancha. Esa sangre la hemos podido resistir por su humanidad. Así que yo lo invito, mi amigo, que acepte a Cristo. Y mi hermano, que pueda hacer un análisis en tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Ese altar es tipo de Cristo. Y el Cristo que nosotros tenemos es humilde, sencillo. Y el altar que nosotros debemos de construir o reparar tiene que ser sencillo. Aleluya. No de cualquier manera se construye un altar para